Delirio, delirante, demencial, presenta signos de demencia, locura, insanidad, enajenamiento. Todos estos adjetivos calificativos hacia Anabel Hernández no es con el afán de golpetear o satanizar, sino analizar la personalidad de Anabel Hernández, que publica una información sobre sobornos al gobierno, no al gobierno, al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Todos estos adjetivos que les di, está loca, está delirante, se observa una locura. ¿En qué baso para decir esto? ¿Por qué digo que demencia? Está enferma de demencia, sin yo ser un experto en la materia. Porque creo que los elementos que les voy a dar a continuación prueban que sin ser experto en materia, sí podemos concluir que en efecto Anabel Hernández está mal de sus facultades mentales. Y lo repito, no es con un afán de ofenderla o atacarla, sino que evidenciar a esta periodista por los adjetivos que les estoy comentando. Rápidamente, vamos a ver el artículo que generó mucho, pero mucho escándalo en algunas esferas. Pero, ¿qué es lo que dice el artículo? ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? ¿Es una aseveración o es una pregunta? Ahí claramente es una pregunta. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y rápidamente, en los primeros párrafos, la investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Pero lo que quiero compartirles con ustedes no es tanto este artículo, que es prácticamente lo mismo, pero mucho más loco por parte de Anabel Hernández. Lo digo con todo respeto. ¿Y por qué es importante esta parte? La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera. Es la fuente inicial de toda esta saga. Un abogado de 28 años de personalidad intensa que apareció en la embajada de los Estados Unidos un día en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera. Y algo que es importante es esta parte, que no menciona, y antes de ir al tema de Anabel Hernández, ni una sola palabra de Genaro García Luna. Ni una. Leí 3 veces completito este artículo de inicio a fin y no encontré ni una. Sí habla de Calderón, pero habla de forma muy halagadora, lo cual ya se me hace sospechoso, pero dejemos a un lado mis fobias personales. Pero dice, aunque el Distrito Sur había hecho pocos casos de corrupción de drogas en México, la determinación de Calderón de trabajar más estrechamente con los Estados Unidos le daba esperanza a los investigadores. Los estadounidenses tenían más libertad que nunca para operar en México, en referencia a el gobierno de Calderón. Ahí le está echando flores. Y lo importante que en este extenso texto ni una sola mención de García Luna. Mencionan a Salvador Cienfuegos, pero no dice nadita de García Luna. Entonces, dejar en claro, ni una sola palabra sobre García Luna.
y halagos a Calderón. Pero aquí vean esta parte. Una aluvión de reportajes en los medios mexicanos, muchos de los cuales eran producto de aparentes filtraciones del gobierno, atacaron a López Nájera, que es la fuente principal de este reportaje, lo mismo que el de Anabel Hernández, como un mentiroso bien pagado del régimen anterior. Del régimen anterior se refiere a Calderón. Lo dio a conocer Proceso, la revista de investigación más importante del país. Reveló su identidad. Lo que no se hizo público fue los... Es interesante esta parte. Lo que no se hizo público fue que los funcionarios policiales y de justicia de Estados Unidos tomaron la perspectiva opuesta, aunque aceptaron que López Nájera había sido inconsistente o se había equivocado en algunos puntos menores. Casi los demás que les había dicho se sostenía. Así que mientras López Nájera se convertía en México en un símbolo de los fracasos del sistema, el de Estados Unidos lo consideraba creíble y siguió trabajando con él. Y ahí está la revista Proceso y vamos a ver, es importante esta parte porque no saben quién escribió y dio a conocer esta información en el 2013. Pero más allá de eso, lo que yo les quiero resumir en esta parte de ProPublica es que al mero inicio de el artículo, pues dice, la investigación no determinó de manera concluyente si López había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellos. Entonces, esa parte la dejamos así. Y ahora vamos con la parte de por qué digo que demencia, locura, insanidad, delirio, enajenamiento, y tú dime aquí cuál adjetivo calificativo le pones a Anabel Hernández. Ahora vamos directamente a lo que escribe Anabel Hernández y por qué creo que es oportuno, no es un ataque, llamarla delirante, desquiciada, loca, enajenada, demencial y con demencia. Para empezar, escribe a comparación del artículo de ProPublica, donde hace un cuestionamiento. Si el actual presidente Andrés Manuel López Obrador recibió sobornos en su primera campaña. Esa es la pregunta. Y uno de los primeros párrafos, no hay evidencia, no podemos comprobar y concluir que el presidente sabía y que recibió los sobornos. Pero Anabel Hernández concluye rápidamente, cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO. Dice, tuve conocimiento del caso desde el 2020. 2020. Ok, es importante esta fecha, 2020. Y nuevamente el testigo, la fuente principal, tanto de ProPublica como de Anabel Hernández, es Roberto López Nájera, y aquí la misma Anabel Hernández, operador de los Beltrán Leiva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México. Roberto López Nájera. Y la parte importante aquí, AMLO agradeció el apoyo financiero a la Barbie. ¿Alguna prueba? No. Dice en su imaginario, en su novela, que el 15 de junio del 2006, AMLO hizo de sus cierres de campaña presidencial un lugar llamado Vado del Río Balsas en Coahuila. Ahí Pancho León logró juntar a miles de personas. Ese día, según supo el gobierno de Estados Unidos, AMLO habló telefónicamente con la Barbie, agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia, para la cual le pidió ayuda al narcotraficante. Y aquí es importante porque aquí es donde empieza la demencia senil, no creo que sea por la edad. Dice, en el año 2008, López Nájera, uno de los protagonistas del financiamiento ilícito a la campaña de AMLO, se hizo testigo colaborador de la Procuraduría General de la República en México y fue de los testigos que la Procuraduría usó en el polémico, aquí dice polémico,
caso conocido como Operación Limpieza, en el que al final diversos acusados fueron liberados. En contraste, de 2008 a 2011, cuando López Nájera fue informante del gobierno de Estados Unidos, en un modelo mucho más rígido y controlado, donde cada dicho que decía debía ser confirmado por otros medios. Su colaboración fue útil para llevar un buen término de investigaciones sólidas. Es decir, aquí da ella como válido los dichos del señor López Nájera, porque a partir del 2008 al 2011 ya fue diferente la cosa, ya daba santo y seña. Pero ¿por qué es importante esta parte? Casi como disclaimer de la propia Anabel Hernández, porque si recuerdan les mostré la portada de Proceso y qué diablos decía la portada de Proceso y quién diablos escribió eso sobre que el testigo era una persona que tenía una lengua letal. ¿Quién describió? Se lo leí hace unos segunditos, que era un testigo, ahora sí serio, del 2008 al 2011, Anabel Hernández. Anabel Hernández dice, hoy, no sé si a lo mejor lo escribió hace un mes, 2024. Anabel Hernández dice, este testigo maravilloso. La fuente de ella es este señor de sobrenombre, apodo, la Jennifer. ¿Y qué es lo que decía en el 2013 de esta misma persona, la misma Anabel Hernández? Una lengua letal. Aquí está, en exclusiva para usted, el rescate. Una lengua letal, ahí está el nombre, Anabel Hernández. Es decir, la fuente que utiliza hoy Anabel Hernández, ella la describió en la revista Proceso como lengua letal, es decir, una persona mentirosa. Por eso es que digo, demencia, loca, delirante, enajenada. Pues tú dímelo aquí. Dice, escribe Anabel Hernández en la revista Proceso 2013, junio. A sus 34 años, Roberto López Nájera es experto en juegos de intriga. Expertos en juego de intriga. ¿Qué diablos es intriga? Algo positivo. Y es que con esto, en su propio artículo del 2013, desmiente 2024. Ella misma se desmiente con esto que le estoy mostrando. Dice, con este perfil, inicio. A sus 34, Roberto López Nájera es experto en juegos de intriga. Logró convertirse en el testigo colaborador estrella de la PGR y al mismo tiempo en informante confidencial de la DEA. Con ese perfil, durante los últimos 5 años, López Nájera ha sido usado por la PGR y la DEA para crear casos criminales que al final tienen poco éxito o son un desastre. Es decir, que lo que han tomado de declaraciones de este señor, ella, Anabel Hernández, en el 2013 decía, esos juicios han sido un desastre. ¿Por qué? Porque tiene una lengua letal y que es experto en juegos de intriga. No la intriga palaciega que hablaba Ricardo Monreal. Perdón por el desvío. Con el nombre clave de Jennifer, en 2008, López Nájera fue la pieza clave en la operación limpieza del sexenio de Felipe Calderón. En el 2012 fue usado para armar el expediente contra 4 generales. Y uno de esas personas que fue tomada como relevante, verídico, lo que dijo este señor que aparece ahí, la Jennifer, la lista de víctimas de López Nájera, la lista de víctimas
incluye al excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien documentó las irregularidades de la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Rápidamente, ¿qué diablos es todo esto? Este señor inculpó a una de las pocas personas que en su momento señalaban a Genaro García Luna de estar coludido con el tráfico. Y así lo daba a conocer, no tan solo Anabel Hernández, otros medios también, pero Anabel Hernández aquí lo escribía. Sí lo escribía, ahí está. Es decir, por culpa de este señor, metieron a la cárcel a una persona que ya desde hace tiempo señalaba a García Luna de tener nexos con el cartel de Sinaloa. Esta persona, la Jennifer, hoy día, hoy 2024, es la fuente estrella de la señora Anabel Hernández. Por eso que eso de demencial o demencia no es una locura mía. Todos ellos fueron absueltos, los 4 atacados por la Jennifer, al demostrarse su inocencia luego de estar presos años o meses por falsos testimonios de Jennifer. ¿Quién escribe esto que le estoy leyendo? Anabel Hernández. Todos ellos fueron absueltos. ¿Por qué? Por los falsos testimonios de Jennifer, y hoy, 2024, Jennifer es la fuente de la señora Anabel. Una locura total. Pero a eso López Nájera no le preocupa. Además de impunidad, Jennifer ha recibido un pago mensual de la Procuraduría General de la República y costea la renta del lugar donde vive y el salario de sus escoltas, y para su buena suerte también está en la nómina de testigos de la DEA, con la que participa en operaciones encubiertas. Lo mismo está al servicio de la Procuraduría General de República, que en México las órdenes de la DEA. Ahí está. Conocido como testigo proteger, Jennifer, un hombre con el aparente donde la ubicuidad que, de acuerdo con sus testimonios, lo ve todo y lo escucha todo. Es importante esta parte. Un hombre que, con el aparente don de la ubicuidad, pues sabe todo. Prácticamente es lo que está diciendo Anabel Hernández. Y ya para finalizar, esto es de Anabel Hernández y es importante aquí. Ahí está. Anabel Hernández. Una lengua letal, revista Proceso. Y para sostener lo que le estoy afirmando, le llama mal mentiroso a Jennifer. De la versión de sus primeras declaraciones, Jennifer fue modificando sus historias según la conveniencia a la PGR para sostener los expedientes. Al final, cada declaración terminó siendo muy distinta, añadió personajes y escenas que no correspondían a lo narrado en un inicio. Tras una revisión de las decenas de declaraciones ministeriales hechas y firmadas por Jennifer, el testigo estrella de Anabel Hernández, el testigo protegido fue cambiando sus propias declaraciones, añadiendo fechas y nombres presuntamente a petición de funcionarios de la CIEDO, época Calderón. A cada momento caía en contradicciones y mentiras, pese a que intentaba prepararse leyendo notas de internet. Lo que está diciendo Anabel Hernández, 2013, Proceso, que tiene una lengua larga y que todo lo que está declarando es por notas leídas en internet. Eso escribió Anabel Hernández, hoy 2024, lo pone como una fuente confidencial y confiable. Cantinfleaba para evitar las respuestas. Una de las escenas más absurdas ocurrió el 9 de mayo del 2011 en la diligencia de careos procesales
por videoconferencia entre Ramírez Mandujano y el testigo colaborador. Ahí está Anabel Hernández llamando mal mentiroso, de lengua larga, que dice una cosa como otra, que cantinflea para evitar contestar con la verdad. Y no solamente Anabel Hernández decía que este señor era un impostor. Lo que les voy a mostrar es otra fuente y podemos ver que pues van a ver ya para finalizar. Es un video muy, pero muy largo, pero vale la pena estar con los detalles de la información. Jennifer, el testigo protegido que enredó a la Fiscalía Mexicana en la era de Calderón. Esto no es de ayer, antier, 2013. El País. Jennifer, para si a lo mejor ya se lo olvidó, es la fuente de Anabel Hernández. Dice, la justicia mexicana ha corregido esta semana 2 fraudes de élite heredados de la labor de la PGR. La Fiscalía durante el mandato del anterior presidente Felipe Calderón, pues entambaron a Tomás Ángeles y el fiscal antidrogas Noé Ramírez han sido puestos en libertad. Ambos habían sido encarcelados por estar a sueldo del crimen organizado, pero las acusaciones eran falsas. ¿Y quién diablos acusó a estos señores? Jennifer. El principal testimonio aportado por la Procuraduría contra ellos fue el de un testigo protegido de nombre en clave Jennifer, su nombre real, Roberto López Nájera, un abogado de Acapulco que supuestamente trabajó para el cartel nacional. Actualmente vive en un lugar desconocido de Estados Unidos. De acuerdo con la fuente consultada, Jennifer era capaz de agarrar un hilo suelto de información y convertir sobre la marcha en otra rama de su nido de falacias, mentiras. Otro fiscal antidroga mexicano, Samuel González, hoy profesor de la Universidad Autónoma de México, sostiene que la fiscalía instrumentalizó los testimonios de Jennifer. No verificaba lo que decía porque usaba su información con fines políticos, dice González. Pues ahí está este señor, Jennifer, es lo que de acuerdo con la fuente consultada, era capaz de agarrar un hilo suelto de información y convertirlo sobre la marcha en otra rama de su nido de falacias. Un señor que mentía como respiraba y que la propia Anabel Hernández así lo describía. Por eso la pregunta es, y creo que es una afirmación, basado en lo que vimos hace unos segunditos. Anabel Hernández está mal de su cabeza, sufre demencia, demencial, está loca. Porque como periodista, ¿cómo se te puede olvidar un trabajo donde decías totalmente lo opuesto de tu fuente? Es como si yo voy a mi investigación de hace unos años sobre García Luna y el descubrimiento que hice que vivía en los Estados Unidos, en Miami, y donde diga, pues la fuente que yo consulté, que no era una persona, sino los documentos oficiales, pues son basura. No puedo dar un ejemplo porque personalmente no puedo yo referirme a algo y decir es todo lo contrario hoy día, al menos que haya cambiado todo en referente al caso García Luna u otros casos. Por eso que para mí es importante compartirles esta información. Y ya finalmente, no solo es demencial y sufre demencia Anabel Hernández, también es plagiaria. Ya se los informé y ya lo publiqué. Ahí pueden ver el video. Aquí, la señora del plagio. Gracias por su preferencia. Un video largo, pero creo que valió la pena pues recordar lo que escribía la propia Anabel Hernández, lo que decía de su fuente estrella hoy día, comparar y sobre todo, lo más importante es que ustedes me dejen su comentario y saquen sus propias conclusiones.
déjame tu comentario, te lo agradezco, pero por lo mientras, vean también este otro video de inicio a fin, te lo recomiendo mucho. Y también dale clic al botón de suscripción, suscríbete, clic, suscripción, porque ayuda mucho tu suscripción para que estés atento a todos los videos de La Voz de Julio. Hasta la próxima.